Bienvenido a tu canal Vive tu Fe. La meditación de hoy es la dedicación de la Basílica de Letrán. Los templos, símbolo de la presencia de Dios entre los hombres. Jesucristo realmente presente en nuestras iglesias. La gracia divina nos hace templos vivos de Dios. Los judíos celebraban cada año la fiesta de la dedicación, en recuerdo de la purificación y restablecimiento del culto en el Templo de Jerusalén después de la victoria de Judas Macabeo sobre el rey Antíoco. Durante una semana se celebraba en toda Judea este aniversario. Se llamaba también Fiesta de las Luces, porque era costumbre encender lámparas, símbolo de la ley, y ponerlas en las ventanas de las casas en número creciente con los días de la fiesta. Esta celebración fue recogida por la Iglesia para conmemorar el aniversario en que los templos fueron convertidos en lugares destinados al culto. De modo particular, cada año se celebra, en el conjunto del rito romano, la dedicación a la Basílica de Letrán, la más antigua y la primera en dignidad de las iglesias de Occidente. Además, en cada diócesis se celebra la dedicación de la catedral y cada iglesia conmemora el recuerdo de su propia dedicación. La fiesta que hoy celebramos tiene una especial importancia, pues la Basílica de Letrán fue la primera iglesia bajo la advocación del Salvador, levantada en Roma por el emperador Constantino. Sigue siendo en la actualidad la Catedral del Romano Pontífice. La fiesta se celebra en toda la Iglesia como muestra de unidad con el Papa. El templo siempre fue considerado entre los judíos como lugar de una particular presencia de Yahvé. Ya en el desierto se manifestaba en la tienda del encuentro. Allí hablaba Moisés con el Señor, como se habla con un amigo. La columna de nube, signo de su presencia, descendía entonces y se detenía a la entrada de la tienda. Era el ámbito donde estará presente su nombre, su ser infinito e inefable, para escuchar y atender a sus fieles. Cuando Salomón hubo construido el templo de Jerusalén, en la fiesta de su dedicación pronunció estas palabras: En verdad morará Dios sobre la tierra. Los cielos y los cielos de los cielos no son capaces de contenerle, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Pero con todo, atiende a la plegaria de tu siervo Yahvé, Dios mío, y oye la oración que hoy hace tu siervo ante ti. Que estén abiertos tus ojos noche y día sobre este lugar, del que tú has dicho, en él estará mi nombre. Y oye pues la oración de tu siervo y la de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, óyela tú también desde el lugar de tu morada en los cielos. A nuestras iglesias vamos con el encuentro a de Dios. Nos espera con la presencia real en la Eucaristía, custodiada en el sagrario. El templo, enseña el Papa Juan Pablo II, es la casa de Dios y casa vuestra. Apreciadlo pues como lugar de encuentro con el Padre común. La iglesia, edificio, representa y significa a la iglesia asamblea, formada por las piedras vivas, que son los cristianos, consagrados a Dios por el bautismo. El lugar donde la comunidad cristiana se reúne para escuchar la palabra de Dios, elevar preces de intercesión y de alabanza a Dios, principalmente para celebrar los sagrados misterios, y donde se reserva el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Es la imagen particular de la Iglesia, templo de Dios, edificado con piedras vivas,
También el altar, que el pueblo santo rodea para participar del sacrificio del Señor y alimentarse del banquete celeste. Es signo de Cristo, sacerdote, hostia y altar de su mismo sacrificio. Hemos de ir con toda reverencia, pues nada más respetable que la casa del Señor. ¿Qué respeto no deben imitar nuestras iglesias, donde se ofrece el sacrificio del cielo y de la tierra? ¿La sangre de un Dios hecho hombre? Vamos también con confianza de quien sabe bien que encuentra a Jesucristo su amigo, que dio la vida por amor a Él. Allí nos aguarda cada día. Es también la casa común donde encontramos a nuestros hermanos. Las iglesias son el lugar de reunión de los miembros del nuevo pueblo de Dios, que se congregan para rezar juntos. En ellas encontraremos a Jesús, pues donde dos o más se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Ahí oímos su voz. Pero sobre todo, allí encontramos a Jesús real y sustancialmente presente en la Sagrada Eucaristía. Está presente con su divinidad y con su humanidad santísima, con su cuerpo y con su alma. Allí nos ve y nos oye, y nos atiende como socorría a aquellos que llegaban necesitados de todas las ciudades y aldeas. Jesús presente en el sagrario, podemos manifestarle nuestros anhelos y preocupaciones, las dificultades, flaquezas, los deseos de amarle cada día más. El mundo sería bien distinto si Jesús no se hubiera quedado con nosotros. ¿Cómo no vamos a amar a nuestros templos y oratorios donde Jesús nos espera? Tantas alegrías hemos recibido junto al sagrario. Tantas penas que nos atormentaban las hemos dejado allí. En tantas ocasiones hemos vuelto al ajetreo de la vida ordinaria, fortalecidos y esperanzados. Tampoco podemos olvidar que en el templo se encuentra el altar sobre el que se renueva cada día el sacrificio de valor infinito que el Señor realizó en el Calvario. Cada día, en estos lugares dedicados al culto y a la oración, nos llegan incontables gracias de la misericordia divina. Cuando un huésped ilustre se queda en una casa, sería una gran descortesía no atenderlo bien o hacer caso omiso de él. ¿Somos siempre conscientes de que Jesús es nuestro huésped aquí en la tierra? ¿De que necesita de nuestras atenciones? Examinemos hoy si al entrar a una iglesia nos dirigimos enseguida a saludar a Jesús en el sagrario y nos comportamos siempre como corresponde a un lugar donde Dios habita de una manera particular. Si las genuflexiones ante Jesús sacramentado son un verdadero acto de fe. Si nos alegramos siempre que pasamos cerca de un templo donde Cristo se halla realmente presente. ¿No te alegras si has descubierto en tu camino habitual por las calles de la urbe otro sagrario? Nos dice Escrivá de Balaguer, y seguimos nuestros quehaceres así, con más alegría y con más paz. En la nueva alianza, el verdadero templo ya no está hecho por manos de hombres. Es la santa humanidad de Jesús, la que en adelante es el templo de Dios por excelencia. Él mismo había dicho: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y explica el evangelista: él hablaba del templo de su cuerpo, y si el cuerpo físico de Jesús es el nuevo templo de Dios, ahora también lo es la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, en el que Él mismo, Jesucristo, es la piedra angular, sobre la que se apoya la nueva edificación. Rechazado, desechado y dejado a un lado, dado por muerto entonces como ahora,
El Padre lo hizo y lo hace siempre la base sólida e inconmovible de la nueva construcción, y lo hace tal por su resurrección gloriosa. El nuevo templo, cuerpo de Cristo, espiritual, invisible, está constituido por todos y cada uno de los bautizados sobre la viva piedra angular, Cristo, en la medida en la que a Él se adhieren y en la que en Él crecen hasta la plenitud de Cristo. En este templo y por Él, la morada de Dios en el Espíritu, Él es glorificado, en virtud del sacerdocio santo, que ofrece sacrificios espirituales. Así nos dice Pedro, y su reino se establece en este mundo. San Pablo lo recordaba frecuentemente a los primeros cristianos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Hemos de considerar frecuentemente que la Santísima Trinidad, por medio de la gracia de Dios, habita en el alma justa como en un templo, y de modo íntimo y singular. La meditación de esta realidad maravillosa nos ayuda a ser más conscientes de la trascendencia que tiene vivir en gracia de Dios y el profundo horror que hemos de tener al pecado, que destruye el templo de Dios, privando así al alma de la gracia y de la amistad divinas. Mediante esta inhabitación podemos gozar de un anticipo de lo que será la visión beatífica en el cielo. La presencia de Dios en nuestra alma nos invita a procurar un trato más personal y directo con el Señor, al que en todo momento hemos de buscar en el fondo de nuestras almas durante nuestro día. Así sea. Recordaremos el Evangelio que nos lleva a esta meditación. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Y Jesús contestó: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de aquello que había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra de Dios.